Podemos tomar asiento. Estamos celebrando la Pascua, Semana Santa que culmina con la fiesta de la esperanza, de la alegría, después de haber contemplado, acompañado al Maestro, al Señor, en su entrega en la cruz. Lo hemos acompañado, contemplando esa cruz, cruz de dolor, de sufrimiento, cruz de muerte. Pero les esperaba algo nuevo e inédito que los discípulos no lo comprendieron. No lo comprendieron. Jesús muchas veces les había dicho, ¿no?, cuando estaba en la cresta de su fama, de su popularidad, cuando lo querían hacer rey, acuérdense ese episodio de la multiplicación de los panes, lo querían hacer rey y Jesús en ese momento se retira al desierto a orar. Pero en esa subida a Jerusalén le dijo: miren muchachos, yo voy a sufrir mucho. Me van a rechazar, me van a tratar como un delincuente, como un ladrón, me van a castigar y voy a morir en la cruz. Pero siempre les decía: pero voy a resucitar. Esto no lo entendieron, no lo entendieron. De hecho, en la vigilia pascual y ayer en los pasajes que leamos de la tumba vacía hacían referencia justamente a esto, ¿no? Aquí les hablaba de la resurrección, ¿no? Los ángeles, cuando encuentran a las mujeres que fueron al cementerio, al sepulcro, a ungir el cuerpo de su amado Jesús, se encuentran con el sepulcro vacío, ¿no? Y ahí aparecen estos mensajeros de Dios. Dice: ¿a quién buscan? No está aquí. Ha resucitado. Y le dicen algo más: acuérdense lo que les decía Jesús en el camino hacia Jerusalén. Pero no terminaban de entender. Estamos hoy día celebrando con mucha alegría y gozo y mucha esperanza la resurrección de Jesús. Nuestra vida tiene una meta, nuestra vida tiene un sentido, nuestras luchas de cada día, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestras entregas tienen un sentido. Dios nos ha hecho para la vida, no para la muerte. La muerte es un paso doloroso, doloroso, que nos cuesta aceptar a todos. Pero los que tenemos la gracia de creer en Jesús sabemos que esa muerte es un paso hacia la vida. Por eso esta aparición de Jesús a las mujeres, las mujeres llenas de temor y de alegría, fíjense, dos sentimientos como se cruzan: alegría y temor y miedo. Y Jesús se les aparece, como diciéndoles: aquí estoy, soy el mismo que fui crucificado. Y en otros pasajes vamos a encontrar que le mostró las manos llagadas, ¿no?, por los clavos, el costado abierto, las cicatrices, para decirles: soy el mismo, no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy el Jesús glorificado. Es lo que sentimos nosotros hoy también en nuestro corazón como cristianos, y yo diría un poco más como hombres y mujeres de buena voluntad. Se nos mezclan los sentimientos en este día. Por un lado, la tristeza inmensa, las lágrimas que brotan de nuestro corazón, de nuestros ojos,
porque se nos ha ido alguien muy importante de nosotros. Podríamos decir que se nos fue un padre, porque la iglesia es una familia, somos familia, ¿eh? Dios en Jesús nos quiso familia, y en Jesús quiso darnos un guía, un conductor, aquel que cuida el caminar de ese rebaño, ¿no? Ese se nos ha ido hoy. Como dijo la comunicación, ¿no? Tan sucinta y de la Santa Sede, ¿no? Dicen, Francisco volvió a la casa del Padre. Volvió a la casa del Padre. Ciertamente que esto nos produce una profunda congoja, conmoción, ¿no? Porque nadie lo esperaba esto. Tenemos la esperanza que Diosito nos lo iba a dar un tiempo más. Sabíamos que estaba delicado de salud, había atravesado momentos durísimos, ¿no? Y teníamos la esperanza todos que nos lo regale un tiempo más. Pero llegó la hora de Dios para Francisco. Él seguramente se preparó para esto. Él sabía que le llegaba la hora. Pero qué valentía frente al dolor, frente a la muerte. Estar cerca de su gente hasta el final. Les cuento una pequeña anécdota. Yo el año 2013 estaba en Buenos Aires como obispo auxiliar de Buenos Aires, colaborador de aquel momento arzobispo cardenal Bergoglio, ¿no? Y bueno, todos sentimos lo mismo, ¿no? Cuando él se va al cónclave con su maletita, ¿no? Nada más que eso, con sus zapatos gastados, con ese deseo de volver, dice Vicente, voy a volver tal fecha. Y cuando se produce la elección, por supuesto, la conmoción fue tremenda, también de júbilo, de alegría. Reventaban todos los celulares, no se podíamos comunicar. Yo esa tarde estaba en la Vicaria Centro, donde me tocaba estar, muy cerquita de la Catedral de Buenos Aires, y quería comunicarme, a ver qué hacemos. Me llamaban familiares, amigos, pero Vicente, ustedes tienen que moverse para ahí. Nadie me contestaba. El día 14 a la mañana tomé el subte y me fui hasta la catedral, al arzobispado, ¿no? En la Plaza de Mayo. Por supuesto, un montón de gente, los medios, bueno, un montón de gente. Entonces el vicario general en aquel momento, Monseñor Joaquín Sucunza, que era el número 2, un hombre de muchísima confianza de Bergoglio, me dice, mira Vicente, vení. Y le dije, mira, no me podía comunicar. Entonces me dice Joaquín, me dice, Vicente, acaba de hablar Francisco. Y nos dijo dos cosas. La primera, si alguien quiere venir a la inauguración del papado, que se quede en Argentina. Y si tiene dinero para viajar, que lo dé a Cáritas. No quiero que venga nadie. Y lo segundo que dijo, recen para que me quede en Santa Marta. Esas dos cositas. ¿Qué era Santa Marta para Francisco? Santa Marta era el acceso a ese lugarcito, ¿no? Es como una pequeña residencia allí en el Vaticano que puede llegar cualquiera prácticamente, ¿no? Es un pensionado de sacerdote, de obispo y a veces de laicado también. Él quería alojarse ahí porque quería estar cerca de la gente. No quería que lo encerraran. Quería estar cerca. Y eso lo he dicho durante 12 años. Y qué linda imagen de ayer, ¿no? Por la mañana en la plaza. Así como estaba, ¿no es cierto? Yo a veces pienso, quizás haya desobedecido un poquitito a sus médicos, pero quería encontrarse con la gente. Quería encontrarse con la gente. Y ahí fue.
en esa bendición Urbi et Orbi, ¿no? El día de la Pascua, con ese móvil que lo fueron llevando y él mirando a la gente, ¿no? Con la poca fuerza que tenía. Pero miren con qué delicadeza tenía un sacerdote ahí atrás en ese carrito y le estaba dando caramelos, porque cuando pasaba frente a un chico le daba caramelos. Ese es Francisco. Ese es el pastor de la iglesia. Ese es el hombre de Dios que nos condujo estos últimos 12 años como comunidad eclesial. Vamos a escuchar muchísimas cosas en estos días, muchísimas cosas. El mundo lo llora, lo lloran los cristianos, lo lloran las otras religiones, porque Francisco recibía a todos. Cuántas cosas inició con otras religiones también, aún con los no creyentes. Francisco era el hombre del encuentro, el hombre del encuentro, del diálogo, de la escucha. Tenía una capacidad especialísima para escuchar, pero escuchar en serio, ¿no? Que hay en el corazón de su interlocutor. Por eso se recordaba acontecimientos, palabras y gestos durante mucho tiempo, y cuando la gente lo reencontraba, dice: sí, yo me acuerdo, porque tenía capacidad de escuchar. Y recién después de hablar, nosotros se nos agolpan las palabras para empezar a hablar. Y nos cuesta mucho escuchar a todos, a los de la iglesia también. Por eso nos convocó estos últimos años a este sínodo, que es el caminar juntos. Y el primer paso es escucharnos. Así como Jesús escuchó a los discípulos de Emaús, su desazón, sus tristezas, su desengaño, su sentido de fracaso. Jesús caminó largo tiempo con los discípulos y los escuchó. No les comenzó a contestar enseguida, a responder. Primero los escuchó, sintonizó con ese sufrimiento. Nosotros podíamos decir, no lo reconocieron que era el resucitado, no se hacía el tonto Jesús, pero lo escuchaba. Recién después toma la palabra y comenzó a explicarles todo lo que se refiere en las Escrituras sobre Jesús, sobre su pasión, ¿no? Les abrió las mentes, pero primero escuchó. Francisco fue un hombre de escucha. Nuestro mundo necesita esto hoy día, escucharnos, para romper tantas barreras de odios, de enfrentamientos que llevan a la muerte. Este es el pastor que nos dejó, que lo eligió Dios. No nos equivoquemos. Cada papa lo elige Dios a través de los seres humanos, pero ciertamente es el Espíritu Santo que va señalando quiénes. Y si no, simplemente pensemos los papas que nosotros conocemos, los dos últimos. Ahí lo tenemos a Juan XXIII, que es santo. Después lo tenemos a Pablo VI, otro santo. Y lo tenemos a Juan Pablo I, camino de santidad. Y lo tenemos a Juan Pablo II, santo ya. Como diciendo la atención, esto no son cosas humanas solamente. Vamos a escuchar muchas especulaciones a partir de ahora. Necesitamos abrir el corazón y la mente, el espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere en este momento para la iglesia y para el mundo? Francisco fue una respuesta de Dios a este mundo conflictuado, con tantas marginaciones, con tantas guerras, con tanto descalabro de la naturaleza humana. Él fue un hombre que supo ver y que con valentía habló después de haber escuchado. Habló con valentía porque a veces tenía que tomar, era un hombre de decisiones. Era un hombre de decisiones hasta el final, hasta hace pocos días atrás, ¿no?
Cuando hablaba de la economía mundial, hablaba de la economía de muerte, como poniendo en cuestión los sistemas económicos que hoy dominan el mundo. Porque eso lleva a la muerte, porque Francisco era mensajero de Dios, no nos olvidemos, era mensajero de Dios, no era un líder político, no era un líder social, no le interesaba eso, pero ciertamente que su vida, sus mensajes, sus magisterios, sus palabras, tan sencillas y tan simples, porque todos lo podían entender, eran un mensaje del Señor para este tiempo, que nos toca profundamente a nosotros como iglesia, que implicó muchas transformaciones y que lanzó cosas que vamos a tener que avanzar, porque nos movió el piso, nos movió a nosotros, a los curas, a los que estamos cerca, nos movió el piso, con su palabra, con sus gestos, ¿no? Francisco es el hombre que predicaba con los gestos, hasta el final. Ayer, cuando repartía los caramelos a los chicos, nos hablaba de los gestos, nos hablaba de la ternura de Dios, una palabra que no se usaba en otros ámbitos eclesiales, la ternura, la paciencia, la compasión, la misericordia, profundamente conceptos, profundamente nuestros, cristianos, pero que Él los hacía vivos a través de los gestos. ¿Cómo no recordar esa ida a los pocos días de haber sido elegido el Papa allá a la isla, donde estaban miles y miles de refugiados que se habían salvado de las pateras y estaban esperando que alguien los acoja? ¿Cómo no recordarlo, ¿no? Aquellos que anduvieron por la Santa Sede, por el Vaticano, creen que todo brilla. Ahí la hora de la nochecita en la Santa Sede, ahí están la gente de la calle, que son cientos y cientos. Y Francisco les encontró lugar para que se aseen, para que se cambien, para que lo atienda el médico, para que tengan asistencia. Fue él que promovió esto. Ese corazón de pastor, traspasado por la misericordia, le quería compartir a los demás. Porque este es el camino. Y cómo no, pensarlo, miremoslo desde la guerra última, ¿no es cierto? Y de tantas guerras que él ayer mismo nos decía, ¿no? Distintos conflictos, pequeños y grandes que hay en el mundo, y él siempre hablando de esto, siempre. Desde que empezó la guerra allá en Ucrania y Rusia, no pasó un domingo que no hablara de eso, llamando al diálogo, al encuentro, hablando en nombre de tanta gente que huía, que perdía todo. No se cansaba de buscar la paz, porque Jesús es la paz. Porque Jesús es la luz y la verdad, ¿no? Podemos darle muchas gracias por su vida, ¿no? Es la tristeza de un amigo que se nos va, de un padre. Hoy nos sentimos huérfanos, nos falta alguien. Pero también es un amigo para nosotros los santiagueños. Es un amigo. Y que eternamente lo tenemos que recordar. Somos hoy día, ¿no es cierto?, algo en nuestro querido país, porque Francisco nos quería mucho. Nos quería con gestos. Ciertamente que lo queríamos aquí en la Argentina, ciertamente. Solamente Él sabe por qué no vino. Pero una vez, en un encuentro pequeño que hemos tenido, les cuento esta infidencia, nos dijo: me duele muchísimo el odio que hay en la Argentina. Ojalá que su testimonio nos ayude a todos, especialmente a aquellos que rigen los destinos de nuestros pueblos, a encontrarnos, a saber superar encontros. Su prédica fue el encuentro, su prédica fue la paz. Él era capaz de mediar en lo que podía hacer, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para encontrarse, porque él sabía, dice, en la mesa del diálogo se puede encontrar soluciones, en el conflicto se pierde todo, Pero se necesitan espíritus magnánimos para poder
descubrir y buscar soluciones a veces tremendamente difíciles, ¿no? Ojalá que su vida nos aliente en este camino. Nosotros como iglesia, agradecerle eternamente que un argentino haya llegado al papado. Quizás lo vamos a valorar cuando pasen los años, quizás. Y quizás no haya pisado nuestro país porque estábamos muy fragmentados. Quizás, no sabemos. Pero ojalá que ese testimonio de él nos ayude a reencontrarnos. Esta patria lastimada, herida, esta patria que necesita de la fraternidad, ¿no? Él provocó siempre la fraternidad, el encuentro entre los contrarios, entre los adversarios, ¿no? Pero como vocero de Jesús, como el hombre de la misericordia, el hombre de la bondad, el hombre de la paciencia, el hombre de la espera, el hombre de la escucha, el hombre que nos contagió el Evangelio. Y esa es nuestra alegría como miembro de la iglesia, ¿no? Soñábamos con una iglesia simple, humilde, sencilla, cercana a los pobres, que sale a la calle, ¿no? Esas palabras que él nos enseñaba, ¿no? Callejeros de la fe, hospital de campaña, en Río de Janeiro, cuando encontró a los jóvenes, dice: muchachos, déjense de balconear la vida. Nadie entendía qué le decía. Nosotros sí lo entendimos. Balconear es mirar desde arriba, o estar en la tribuna mirando. Dice: muchachos, hay que meterse a jugar el partido, hay que arremangarse y meterse. Ese Francisco, ¿no? Un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre pero muy cercano, muy cercano a todas las realidades, ¿no? Por eso quizás él eligió las periferias. La Galilea era una periferia, y Jesús eligió las periferias del mundo donde nadie iba a ir a él. Aunque era un pequeño puñadito de cristianos, iba a visitarlos, a animarlos, porque él elegía las periferias. Y nos decían: miren, a los de la iglesia, abran los ojos a las periferias, dejen de estar solamente en los centros. Jesús inició su vida, su misión en las periferias. Allí nos lanza Francisco. Y esto evidentemente para nosotros, eso implica una conversión muy grande. Quedarnos a veces sin las seguridades, ¿no? Pero nos daba el ejemplo. Él nos daba el ejemplo. La sencillez, la humildad, ¿no? La capacidad de escucha, ¿no? Su corazón paterno de abrazarnos, ¿no? De animarnos en este camino. Su sentido de la misericordia. Por eso decía: la iglesia es para todos, todos, todos. Se lo dijo a los muchachos jóvenes allí en Portugal. Y lo repitió varias veces: la iglesia no es para algunos, no para algunos que se crean buenitos y miran de un costado a los otros. La iglesia es para todos. Por eso digo muchas veces: ¿quién soy yo para condenar? Vamos a darle gracias por este pastor, ¿no? Seguramente que Tata Dios lo tiene ahí al ladito, que nos mire, que nos ayude, ¿no? Como iglesia, como comunidad nacional, a intentar el camino, ¿no? A ser constructores del encuentro, de la paz, de la verdad, de la justicia, de la reconciliación, ¿no? Y por supuesto, Santiago del Estero, le debemos mucho. Y le decimos: gracias, Francisco, vos estás siempre con nosotros. Que así sea. Que así sea.